Hola, cordial saludo por acá nuevamente con ustedes. Los invitamos a que nos escriban, pónganse activos en nuestras redes, motívenos para seguir trabajando. Sería chévere que nos subieran temas también para ver qué podemos ir trabajando para ustedes. Iriana, ¿cómo vas? Bien. ¿Cómo van las cosas? Bien. ¿Qué ha pasado nuevo? No, súper contenta. Ya perdí la cuenta de cuántas veces hemos grabado. Creo que ya no me está pegando tan fuerte el tema. Sí, ya estamos como un poquito más sueltos también, ¿no? Porque la idea es esa, la idea es hacerlo de manera natural, porque realmente inclusive acá, si ustedes se dan cuenta, pues nosotros no tenemos libretos ni nada, entonces lo que queremos es básicamente compartir nuestras convivencias y que pues ustedes las analizan y si creen que parte de esto les puede funcionar o les puede servir, pues qué bueno sería que lo implementen también, porque justamente lo que buscamos en Familia Somos Unos es fortalecer la familia, fortalecer nuestra familia, contribuir a que nuestra sociedad crezca, que seamos positivos. Bueno, una cantidad de factores que hay que analizar. Sí, ¿no? Creo que siempre lo hemos dicho, lo hemos mencionado, nos sobra volverlo a decir, no somos expertos en esto, no tenemos la verdad absoluta en ninguno de los temas. Acá lo que nosotros queremos es un poco mostrarles y contarles de lo que hemos vivido nosotros, lo que consideramos que nos permitió crecer, lo que pronto dijimos, pucha, le debimos haberlo modificado, se debió haber hecho de esta manera, no se hizo, pero si lo hubiéramos escuchado, quizás sí lo hubiéramos hecho, entonces que la gente diga, ay, oiga, yo ahorita escuchando esto, entonces sí creo que es algo que puedo entrar a mejorar en mi relación, es algo que me sirve, ¿sí? Ese es un poco el objetivo. Bueno, Irina, hoy queremos desarrollar el tema de las crisis en pareja o en familia o en el hogar. Que llegan, ¿no? Llegan, uno no cree. Quiera o no quiera. Quiera o no quiera, llegan esas crisis. A veces son difíciles, a veces no tan difíciles, pero bueno, por ahí leí algo que parece que las crisis a las parejas o a los matrimonios llegan cada 7 años. Entonces, y pues no sé, pero pues por lo menos nosotros sin saberlo como que así fue. Sí. Han llegado 2 crisis bastante fuertes y bueno, pues afortunadamente hemos podido sortearlas, pero han sido difíciles, ¿no? Han sido complicadas y esas crisis llegan. Pero fíjate que llegan también como a pegarte un sacudón y decir, mira, hay algo que definitivamente tienes que entrar a modificar, ¿sí? Y quiero también como arrancar el tema con una frase que me decía en días pasados una psicóloga, y me decía es que el hecho de las crisis no es que no hayan problemas, ¿sí? O sea, pensar que estamos bien en el hogar no es sinónimo de que es que en mi casa no hay problemas. En muchas ocasiones pensamos que no, que todo está muy bien y entonces no va a haber crisis. No, el hecho de que no hayan problemas no quiere decir que no vaya a llegar ese momento. No se esté gestando la tormenta. Sí, es así. Pero yo creo que ahí es ese revolcón que le viene a uno a dar una crisis en la vida personal y en la vida familiar, ¿sí? Porque finalmente creces como persona y creces como familia o como pareja. Pero bueno, sobre todo ustedes las mujeres como que, pues no sé, como que son las que llevan estas crisis más al límite. Pero digamos, como que, ¿qué hace que esto, o sea, se convierta en una crisis realmente? Porque es que una cosa es, digamos, las discusiones que se tienen, los desacuerdos. Pero ¿qué te hace pensar a ti que nosotras la hacemos llevar al límite? Porque es que es lo mismo que hemos dicho, nosotros de hombres como que no pasa nada, por ejemplo, si el día de nuestros cumpleaños no nos dan nuestros regalos, no nos invitan a alguna, como que no pasa nada. Ustedes las mujeres sí, entonces que el día de la mujer que si no le dieron unas flores, que el día de cumpleaños que no le invitaron, o sea, y van acumulando cosas y lo que decíamos creo que en el capítulo anterior, el asunto es que no la expresan y entonces uno dice, pero inclusive cuando dice, uno pregunta ¿y por qué están bravas? Y uno no lo dice tomándolas del pelo, lo dice en serio porque uno no sabe por qué están bravas. Ah, ¿de verdad no sabe por qué estoy bravo? Y uno, pues no sé. Entonces como que las mujeres acumulan mucho ese tema y a veces cuando explotan con esas crisis que uno dice, pero bueno. Pucha, bueno, como lo decías, nosotros hemos pasado 2 crisis de las cuales las 2 han sido fuertes, ¿sí? Pero lo que yo sí iba a decir es, probablemente, fíjate que fueron diferentes. En la primera sí fue una crisis que no se cayó, ¿sí? O sea, que cuando se desencadenó era que ya, o sea, ya estoy cansada de decirlo y no lo tomas en serio.
Entonces, si no lo tomas en serio, entonces aquí hay algo que hacer, pero la cosa no puede continuar así. Con la segunda fue totalmente diferente, porque para mí siempre las cosas estuvieron bien, ¿sí? Siempre, o sea, nunca, el hecho de que no hayan discusiones no quiere decir que las cosas estén bien, por así decirlo. Porque fíjate, la segunda crisis llegó en un momento que uno dice, pero cuando mejor estábamos a todo nivel, ¿sí? A nivel de familia, a nivel individual, o sea, con un éxito profesional, por así decirle, con un equilibrio financiero, porque uno dice, bueno, la crisis puede llegar por problemas económicos, no, o sea, si vamos a verlo en todos los puntos de la vida, estábamos, yo creo que en un equilibrio, pero eso no quiere decir que las cosas en trasfondo estén bien, ¿sí? Y probablemente en esa segunda crisis no era que yo me hubiera callado las cosas, es que para mí ya se me había vuelto natural, se me había vuelto normal, ¿sí? Pero inconscientemente o muy en el fondo mío, a pesar de que era algo natural y era normal, no era algo con lo que yo me sentía cómoda. Sí. Sí, entonces pues sí, para mí es natural lo que dices tú, o sea, para uno es normal o ya natural que no haya un detalle, ¿sí? Para mí es natural, pero en realidad en el fondo a mí me gusta eso. Me gusta eso que siento y me lo estoy callando. Pero no sé cómo lo ves tú. Porque en la primera sí no puedes decir que nunca te había dicho que no de las cosas que estaban pasando. Es que yo qué digo, que es que, bueno, casi que en todo sentido los hombres, en cierta medida, a pesar que somos explosivos, nosotros somos explosivos pero rápido, o sea, somos como la dinámica, explotamos y ya volvemos otra vez como... Pero entonces las mujeres es ahí, siguen ahí. Entonces como que esas crisis que se van agudizando, que se van porque agudizando, en la mujer predomina más el tema emocional, dan largas. Pero digamos, bueno, el asunto es decirle a las personas o a las parejas que tienen estas crisis cómo resolver esas situaciones, porque es que de verdad hay momentos en que uno dice, o sea, esta vaina ya no fue más, esto ya no, aquí yo ya hice todo, pero entonces llega el momento en que por ejemplo, pues en el caso mío dije, yo sostengo esto hasta tal lado, pero ya no sostengo más esta vaina, o sea, entonces soltemos esto y también cada quien por su lado. Sí, yo creo que ahí de cómo afrontar las situaciones es uno, identificar hasta qué punto puedo manejar yo la situación o hasta qué punto los dos podemos sobrellevar esto. Y si definitivamente vemos que llega un punto en que ninguno de los dos lo puede sobrellevar, hay que buscar ayuda, ¿sí? Porque no somos los más expertos en todos los temas. Entonces, si necesitamos de verdad un tercero que nos muestre las cosas. Profesional, ¿no? Obviamente. Sí. Cuando digo no, ayuda, a la mamita. Cuando yo digo ayuda, es ayuda profesional, porque fíjate que con la primera crisis sí identificamos es que cada uno no, había una persona más que estaba como en su posición, es que no es que tú eres quien no entiende, eres tú quien no ve cómo son las cosas, es que tú no sabes que las cosas son así, es que tú no entiendes, y yo te decía, no, pero las cosas no son así. Yo te exponía mucho el tema de que cuando uno sale de la casa, uno ya esa no es su familia, ahora su familia es su pareja, sus hijos, en caso de que los haya. Para ti no era así, para ti tú saliste de tu casa, pero tu familia siguen siendo los de allá de la casa, papás, hermanos, y en segundo lugar, mi pareja. Entonces ya ahí había un desequilibrio, y ya estabas en la posición de que no, y que era yo la que no entendía que así funcionabas tú. Y cuando vamos a una ayuda profesional nos dicen, no, es que acá el que no está entendiendo es usted. Porque lo que está diciendo ella es así, cuando uno sale de la casa, ya usted ya no es de esa familia, sino ahora es su familia, es su esposa, sus hijos, es decir, el número uno ahora es su esposa y sus hijos, sin desconocer que se va a dejar de lado los papás, los hermanos, sí, pero siempre el orden de las prioridades entra a cambiar un poco. Entonces, cuando definitivamente nosotros veamos que no podemos sobrellevar la cosa, busquemos una ayuda profesional. ¿Por qué? Porque además uno es profesional, es decir, es una persona que se ha capacitado, se ha formado para esto. Dos, es una persona imparcial. Sí, es una persona que ni te conoce a ti ni me conoce a mí. Cosa que pasa diferente. Esa persona no tiene un vínculo emocional con ninguno de los dos, ¿sí? Porque finalmente nosotros somos sus pacientes, ¿sí? Entonces no hay un vínculo emocional. Diferente es cuando el problema, vamos y se lo decimos a la amiga, al amigo, a la mamá,
al papá, a la hermana, al hermano. ¿Por qué? Porque es que resulta que ahí sí hay un vínculo emocional, es decir, esa persona difícilmente, no quiero decir que no, pero difícilmente te puede dar un tip, un consejo, algo desde el punto de vista objetivo y racional. Te lo va a dar más desde el punto de vista subjetivo. Yo creo que eso es importantísimo lo que dices, y finalmente las crisis que pasan en pareja son de pareja. Uh-huh. Yo creo que lo vital en esas situaciones es, si necesita uno realmente contar eso, que sea a una persona que tenga conocimiento del tema, que lo pueda orientar. O sea, mi consejo número uno, no se lo cuente ni a sus papás, ni se los cuente a sus hermanos, ni a sus amigos, porque la verdad es que yo creo que un altísimo porcentaje le van a dar recomendaciones inadecuadas. Entonces, que lo van a llevar, en vez de solucionar el problema, lo van a llevar a agudizar esa crisis. Entonces, número uno, evitar comentar eso, evitar irse para donde la mamá, devolverse para la casa. No, los temas hay que afrontarlos, y si ya se toma una decisión final, yo creo que uno sí ya después debe comentar, pero el resultado final. Durante el tránsito de ese resultado, yo creo que debe permanecer solamente entre las personas involucradas, y yo creo que de esa forma uno permite con cabeza fría analizar las situaciones y no estar escuchando ruidos de todo lado que esté diciendo, no, pero mire, haga esto, el otro haga esto. Entonces, ¿qué hace eso? Que le genera una inmensa confusión a uno, y que uno no sea realista al momento de tomar una decisión, y la tome de manera sesgada, porque dice tal vez lo que dijo esta persona sí como que puede ser por ahí, o lo que dijo esta como que puede ser por ahí. Entonces eso lo lleva a uno de pronto, o creería yo que la mayoría de veces, a tomar decisiones equivocadas. Sí, y fíjate que algo que mencionas es que todos empiezan a hacer ruido, ¿sí? O sea, las personas no son, lo que te digo, no dan opiniones o no dan consejos de una manera objetiva, sino de una manera subjetiva. Eso empieza a hacer ruido, pero uno también empieza a analizar, bueno, en realidad esa persona que me está dando ese consejo tiene la expertise en experiencias vividas, por así decirlo, para decirme eso. Entonces uno se pone a mirar, y entonces es el que en la familia está terrible, ¿sí? El que terminó separado, el que no ha podido organizarse, sí, el que no tiene una relación estable. Y yo escuchándole y viendo de qué manera sigo un consejo de esa persona, cuando su vida también es un caos, por así decirlo, ¿sí? Y lo que digo, y el tinte emocional y de pronto de sangre, por así decirlo, hace que direccione de manera errada alimenta más el fuego, porque si no, o sea, siempre le van a hallar así tú no tengas la razón, pero por ser su familia, por ser su hermano, por ser su mamá, siempre le va a hallar la razón. Claro, entonces siempre el malo va a ser el otro. Difícilmente tu mamá te va a decir, difícilmente, puede que sí lo haya, y eso lo se va a aclarar, porque hay definitivamente hay de todo en este mundo, y hay mamás que son muy objetivas, ¿sí? Y te van a decir, no, por ejemplo, no señor, lo que le está diciendo ella es así, es que usted ya no tiene por qué estar acá. No, por el contrario, le va a decir, no, pero es que esa mujer, ¿qué le pasa? No, ¿cómo así? Entonces ella ya no lo va a dejar estar viniendo acá. No, señor, usted tiene que sentar su punto, porque es que el que manda, si su mamá es primero, yo soy primero, usted primero me conoció a mí que a ella. Además, ¿cómo así? Si usted cede en eso, entonces se la va a dejar montar, porque muchos de esos comentarios vienen. Y es que acá en una relación de pareja no se trata en quién la monta o quién no la monta, o quién la gana o quién la pierde, ¿sí? Porque esto no es un tema de batallas, es un tema de consensos, y es un tema de negociar. Y fíjate que en muchas ocasiones también es de entrar a cambiar patrones familiares que traemos muy arraigados, ¿sí? Creo que en un podcast hablábamos de que cuando uno se va a convivir, pues viene de un mundo diferente, son dos mundos diferentes, sí, creando un mundo diferente, ¿sí? Entonces, cómo respondemos ante las situaciones, cómo respondemos a eso va a depender mucho de cómo viste tú que se respondían esas situaciones en tu casa, cómo has visto tú no solamente en tus papás, sino en tus hermanos, tus hermanas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en muchas ocasiones yo veía que mis papás, la discusión era, mejor dicho, a romper absolutamente todo, tiendo a repetir ese tipo de conductas, sí, y debo ver entonces cómo modifico yo esas conductas para no repetir esos patrones, pero eso requiere un nivel de conciencia, sí, muy, muy grande.
Bueno, y tú cómo analizas qué recomendaciones dar o qué decir cuando ya llega, digamos, esa crisis al punto cúspide? O sea, eso va escalando, pero definitivamente ya un punto en que ya aquí no hay punto de retorno. Aquí ya toca tomar alguna decisión. ¿Cómo es ese asunto? ¿Cómo tomarlo de la manera adecuada para tomar la decisión adecuada también? Porque es que las decisiones son dos, básicamente. O sigue o se aparta de ese camino. Entonces, básicamente son las dos decisiones que tiene. Sí, bueno, lo que yo pienso es el tema objetivo, ¿sí? Es decir, uno no se debe mover en ese momento tanto por los sentimientos, ¿sí? Entonces es que se la voy a cobrar, se la voy a hacer pagar, lo hace cobrar, y es que sí, porque ahí me estoy moviendo por un sentimiento, ¿sí? Ahora, si decidimos que la cosa continúe, ok, va a continuar, pero ¿a qué precio? No, ¿a qué término? ¿Sí? ¿A qué acuerdos? Mira, si lo que está generando a nosotros, lo que nos generó esta crisis fue este problema, entonces, ok, ¿cómo lo vamos a empezar a manejar? ¿Y qué conductas van a entrar a cambiar? Porque ya vimos que como las veníamos manejando, no es la manera adecuada, porque si hubiese sido la manera adecuada, no hubiésemos llegado acá a este punto de no retorno, a este punto de problema, ¿sí? Y porque la idea tampoco es seguir ahí, ¿no? O sea, porque si uno Por sigue, eso. o sea, si decimos, no, pues seguimos porque es que nuestros hijos, porque es que mi mamá dice que sí, que sigamos, que porque no sé qué más, pero uno no corrige lo que esas llevó conductas a que desencadenara esa crisis, pues entonces muy posiblemente en unos 2-3 meses, en el siguiente año, vuelve esa crisis y vuelve a generarse por los mismos condicionantes. Exacto, ¿por qué? Porque es que sí hubo un factor detonante. Y si yo no corrijo ese factor detonante, pues va a volver a detonar. O sea, simplemente se apagó el fuego, pero eso no quiere decir que el fuego se radicó. El fuego puede volver a extender en algún otro momento. ¿Sí? O sea, el problema puede volverse incluso un poco más grande después. Pero entonces, ok, si decidimos continuar es cómo vamos a entrar a modificar ese detonante. ¿Qué vamos a hacer para que ese detonante ya no se nos convierta en un detonante en un futuro? ¿Sí? Sí. ¿Qué vamos a hacer para eso? Y si definitivamente nosotros no logramos entendernos, la cosa se terminó por la razón que sea, es ¿cómo vamos a hacer para que esto impacte lo menos posible a la persona? Y si hay hijos de por medio, pues con mucho más racionamiento tenemos que pensarlo así. ¿Por qué? Porque también pasa que cuando las cosas se terminan, no buscamos que terminen en buenos modos y finalmente los que terminan afectados son los niños. Y yo creo que, digamos, la otra parte de ahí es cuando ya se toma esa decisión, o si se sigue, o si no se sigue. Si se sigue, pues obviamente corregir lo que lleva a desencadenar esa crisis. Si no se sigue, pues cada uno seguir su camino, pero lo que tú dices, por ejemplo, en el caso que si no tiene hijos, pues obviamente, bueno, así no los tenga. Lo que yo te he contado o te he dicho, yo nunca terminé o tengo malas relaciones, por ejemplo, con mis exnovias. O sea, ni tengo buenas ni malas porque no me comunico con ellas, no hablo con ellas en absoluto. Entonces, digamos, pero yo creo que lo importante es eso, o sea, de todas maneras es una experiencia que se compartió con esa persona, es un tiempo que se vivió, es una serie de factores, pero que finalmente no tiene por qué terminar siendo su enemigo, ¿no? No, claro, y a eso es a lo que voy, o sea, incluso si hay hijos con muchas más veras, por así decirlo, como lo mencionan coloquialmente, tenemos que luchar por llevar una relación de la manera más madura posible, ¿sí? Y eso entender que sentimentalmente no nos pudimos entender. ¿Sí? Y eso no es pecado, o sea, sentimentalmente los dos no nos pudimos entender, pero resulta que es que a nosotros sí va a haber algo que nos va a atar para toda la vida. Los hijos son un vínculo que lo atan a uno para toda la vida. Entonces, si nosotros no nos pudimos entender sentimentalmente, tenemos que ver de qué manera nos vamos a entender en pro de unos hijos. Sí, yo creo que eso es importantísimo, Ya nosotros no nos entendemos como pareja, pero ¿cómo nos vamos a entender como papás? A eso es al punto. Y que hay que entender que sobre todo cuando se tienen hijos, obviamente van a tener un vínculo de por vida, o sea, perpetuo, eso ahí no hay quien les quite ese vínculo. Y pues obviamente si se mantiene una relación amigable, pues puede que no sea de los amigos que se estén llamando y que se estén contando y qué están haciendo, ¿no? Pero si una relación, digamos, en términos... De padres, es un finalmente paz, exacto, como dicen, llevar el ambiente en paz y justamente eso,
pues para beneficio de todos, porque finalmente, ¿qué hace una pareja peleando? O, por ejemplo, es muy frecuente ver que cuando los padres se separan y tienen hijos, entonces un padre le dice una cantidad de cosas al niño, que ahí le diga yo no sé qué, que le pida plata, por ejemplo, que por una cantidad de cosas que no son ciertas. Entonces esto le va generando también una situación compleja en el crecimiento y en el desarrollo de la vida. Claro, pero entonces ahí fíjate que entonces ¿qué pasa en esos casos? Yo no logré cerrar el ciclo de entender que yo ya con esa persona sentimentalmente no tengo un vínculo. Exacto, yo ya en sentimientos no tengo un vínculo, en amor, digámoslo así, no hay un vínculo, ya nuestro vínculo es en pro a nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, entonces uno escucha mucho, es que su mamá es no sé qué porque ya se consiguió otro novio, ¿sí? Sí. ¿Pero y qué querías? ¿Que te guardara luto por toda la vida? No, o sea, ya mis conversaciones no deben girar en torno a eso para mis hijos, sino mis conversaciones con esa persona deben girar en torno a qué está haciendo positivo para mi hijo, qué podemos mejorar para nuestros hijos, que la relación se vuelva muy, muy amigable, por así decirlo, porque finalmente necesitamos garantizar el bienestar para nuestros hijos. Ya el bienestar de nosotros como pareja no es prioridad, porque ya ahí se decidió cortar con el círculo. Lo mismo, si nosotros como pareja decidimos continuar esta relación, es cómo vamos a trabajar los dos, porque ahí es súper importante, el trabajo tiene que ser de los dos. Uno en muchas ocasiones y los cambios tienen que ser de exacto, los dos. uno en muchas ocasiones escucha que es que la crisis es que el que tiene que cambiar es él. No, resulta que si la crisis llegó a ese punto de no retorno es porque hubo algo en los dos, no solamente en la otra persona, ¿sí? Entonces es entrar a ver qué cambios vamos a tener los dos para no volver a ese punto de no retorno. Y si una crisis por un factor se sigue repitiendo, quiere decir que esa crisis no la hemos cerrado. No se ha solucionado el desencadenante de eso. Exacto. Voy a poner un ejemplo. Si nuestra crisis fue por manejo financiero, porque las crisis se dan por muchos factores y cada persona y cada pareja es un mundo totalmente diferente y sus crisis son totalmente diferentes. Yo creo que no hay crisis igualitas en todos los hogares, ¿sí? Pero si los dos no ponemos de nuestra parte para solucionar la cosa, vuelve y se repite eso. O sea, si nosotros llegamos a una crisis porque no sabemos manejar la plata y al año estamos en lo mismo o peor con el manejo de la plata, quiere decir que esa crisis no nos sirvió para nada, ¿sí? Mucha gente dice que las crisis son malas, pero yo no veo las crisis como malas, yo veo las crisis como una oportunidad para entrar a modificar cosas. Y hay otros, por ejemplo, los que son expertos en economía dicen que las economías son crisis pero beneficiosas si se saben aprovechar. Si tú la sabes aprovechar. Entonces, si tú sabes aprovechar una crisis en pareja, vas a aprovechar el tema. Pero ahí creo que hay que desarmarse uno mucho, hay que desarmar el ego, lo que te decía acá, no se trata de quién gana o quién pierde, quién lleva el mando, y es que acá el que tiene que mandar soy yo. ¿Quién le hace más daño al otro? Exacto, quién hace más daño al otro. No, acá de ser es, oye, ¿qué queremos finalmente los dos? O sea, devolvámonos a recordar un poco cuando arrancamos, ¿qué queríamos los dos? O sea, en realidad, ¿tú crees que lo que queríamos los dos está alineado hoy a lo que queríamos? Hacerle daño, era tratarla de lo peor, yo creo que nadie le está apuntando a eso, y por ende uno no tendría por qué cambiar ese objetivo inicial que se tenía de tener una bonita relación. Si al final no se logra, pues tampoco, pues vuelvo y digo, tampoco es para que sea su enemigo, entonces que es la peor persona, o es que yo tengo que destruir a esa persona. Yo no sé. ¿Pero por qué? O sea, pero lo que pasa es que en las crisis o sea, si uno diga que no, en muchas actitudes de uno sí buscan es entrar a dañar y no entrar a mediar, por así decirlo, entrar a arreglar las cosas. Entonces, yo soy de las que pienso que las crisis lo ayudan a uno a crecer, y como lo decía inicialmente, te ayudan a crecer como persona, te ayudan a crecer como pareja, y si sabes aprovechar las crisis, pues definitivamente van a salir cosas muy bonitas de ellas. Son momentos álgidos, algunas crisis duran
mucho tiempo hablándolo en que puede, no sé, puede durar unos 3 meses, 6 meses transitando esa crisis, ¿sí? Pero si la sabes manejar, van a salir cosas muy positivas de eso. Va a ayudar al crecimiento de la pareja. Pero todo radica en la conciencia. Sí. Bueno, entonces de esta manera culminamos este podcast. Esperamos que les haya gustado esta temática. Ya saben, nos pueden buscar en YouTube como De Familia Somos Uno. Estamos también en Spotify, ¿no? Bueno, por ahí por nuestras redes sociales nos pueden seguir. Ahí síganos, hagan sus comentarios y ahí estamos. Entonces, que Dios los bendiga y que sigamos creciendo nuestras familias. Creciendo en el sentido de abundancia, de hermandad, no de tantos hijos. Bueno, ahí nos vemos.